Ante todo, comentarles que lo que vamos a ver, así como esta foto y algunas que son igual de tétricas y macabras, son hechos que nos pueden pasar a todos en cualquier momento. Ya veremos de qué se trata el asunto, pero fundamentalmente la idea de esta conferencia es compartir la aproximación a un problema que es mucho más común de lo que creemos y al mismo tiempo es muy poco atendido como problema. De manera que haremos un paseo por la cantidad de aspectos que transversalmente atraviesan desastres por el estilo y veremos también cómo podemos definirlo y cómo podemos investigarlo y luego finalmente vamos a ver un par de ejemplos para que tengan ideas. Y voy a cerrar un poquito por el ruido. ¿Esto estaba acá? ¿Es de acá o lo recibió? Ya, lo digo. ¿Lo tengo acá? No, pero ahí le estás dando que hable. Para que ellos escuchen la sala. Ah, ya, claro. Porque si no, no van a escuchar nada. Y vamos a... Interesante toda la problemática tecnológica del asunto, algo tan sencillo. Bien, precisamente la idea es que tratemos de definir de qué estamos hablando cuando hablamos de desastres de muertes masivas, ¿no? Sobre todo por el hecho de que lo que nos convoca es pensar en montones de cadáveres que efectivamente los hemos visto. Ustedes estaban chicos cuando el tsunami 2004, pero deben haber visto imágenes al respecto, o bien el terremoto de Haití 2010, que es contemporáneo con el de Chile, y todo lo que se decide al respecto. Pero no solamente estamos hablando de desastres donde intervienen fenómenos naturales liberadores de grandes cantidades de energía, como los terremotos, como los tsunamis, como los aludes, como las erupciones. También podemos hablar de la reciente pandemia, ¿sí? Y lo que significa una andanada de cadáveres en espacios donde deben ser atendidos para los que no hay capacidad técnica. Ya ese aspecto define el desastre, es decir, cuando se supera la capacidad técnica de atención y respuesta para el manejo de cadáveres, ya ahí hay un problema grave. Pero si esto se multiplica por 1000, es peor, ¿no? Vamos a ver algunas, seguimos, ¿no? Seguimos callándole la boca a la gente. Bien, déjale. Entonces, algunos aspectos elementales para caracterizar el problema pasan, decíamos, por entender qué se ha definido al respecto, ¿sí? Qué se ha dicho, quiénes se han aproximado al problema y fundamentalmente quienes se han aproximado al problema son forenses, son los que tienen el primer problema al respecto, ¿no? Supongamos que ocurre una muerte normal, natural, ¿sí?
alguien en nuestra familia se muere, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Les pregunto directamente, ¿qué pasa cuando muere alguien, se muere un familiar en casa? ¿Qué hay que hacer? O mejor dicho, según el Código Civil, ¿quién tiene la obligación de sepultar el cadáver? A ver, La ¿cuáles son familia. los pasos? Los pasos. ¿Qué Y pasa? a los médicos legales que examinen la causa de muerte. La medicina legal, en primer lugar. Medicina legal no existía antes del siglo XX. Empieza a existir a finales del siglo XIX. Trata precisamente de lo que llamamos el acta de defunción, el acta de muerte, que tiene que certificarla un médico. Después, ¿qué pasa? Se muere alguien en casa, viene el médico y firma el acta. ¿Y después? Servicio fúnebre. Servicio fúnebre. ¿Y después? Antes. Debe registrarse civilmente la muerte. El acta de la muerte médica da el paso al servicio funerario y en el servicio funerario se hace el registro civil de la muerte. Y después, lo que se llama disposición final. Se hace con el cadáver lo que estaba predispuesto por la propia persona o lo que decide la familia. Se entierra, se crema, ¿sí? Muy bien. Multipliquen esto por 10.000 al mismo tiempo. ¿Mm? Es un problema, ¿sí? Ya por ahí eso nada más sabemos que es un problema al respecto. Por lo tanto, también debemos saber que eso que ha pasado 1000 veces, cuando hablamos del terremoto del 2010, en Haití es peor aún el asunto, ¿sí? Cuando hablamos del tsunami 2004, cuando hablamos de la COVID, eso va a volver a pasar. Y ha pasado 1000 veces y ha pasado siempre. ¿Cuántos habitantes tiene Santiago? Alrededor de 7 millones. 6, 7. Cuando nuestra especie eran unas bandas de 12 personas, si morían 4, ya son muertes masivas. La proporción tiene que ver también con la cantidad de habitantes. Esa relación también la vamos a revisar. La pandemia que acaba de pasar demostró, además, que esto que decíamos ahora multiplicado por 10.000, ni siquiera los países más desarrollados tuvieron la capacidad técnica para poder atender el problema. Desbordados todos por una andanada de cadáveres como si nunca hubiese pasado en la historia. Significa que ninguno de estos países, ni los más desarrollados, habían tomado la prevención de poder tener una cantidad de muertes más que lo que comúnmente o regularmente sucede a diario. Entonces, parte de los recursos que se utilizaron al respecto son los mismos que se utilizaban antes de las sepulturas que conocemos ahora. ¿Cuántos metros tiene que abrirse el hueco para enterrar un cadáver en un cementerio? 3. 3 metros. Y después, el ataúd. Y el ataúd tiene que estar sellado, no cerrado, sellado. Y después, una lapidación con cemento. Luego se entierra y luego viene el ornamento según la gente. Esto ocurre solo desde hace unos 160 años más o menos. Este tipo de enterramiento moderno comienza a suceder a partir de advertir que los cadáveres olían mal y se sospechaba que podían contaminar. Al día de hoy sabemos que el cadáver por sí mismo no contamina. Contamina si entra en contacto con agua potable y la tomas, por ejemplo. Pero en sí mismo el cadáver no contamina. ¿Qué llevó a todo esto? ¿Qué llevó a esta decisión de convertir a los cementerios en jardines, en paseos y sobre todo en sepultar el cadáver? El hecho de que antes, en la cultura occidental, ¿sí? Y sobre todo en sociedades cristianas, los cadáveres se enterraban en la iglesia o en cementerios contiguos a la iglesia. Dentro de la iglesia la gente que tenía más poder. Y además, si este es el altar, ¿sí? El enterramiento era por sectores
Cuanto más alejado del altar, menos capacidad económica. ¿Cómo se enterraba? Apenas se abría un foso donde cupiese el cuerpo. No eran 3 metros. Se echaba tierra y se apisonaba. La mayoría de las iglesias en Hispanoamérica eran iglesias pobres, no las capillas ni las catedrales que conocemos. La mayoría de las iglesias estaban fuera de las ciudades. Por lo tanto, no tenían pisos de ladrillo. Entonces, ese cadáver quedaba aflorado a 1 metro. Si estaba dentro de la iglesia, estaba protegido. Pero si estaba en el cementerio contiguo, a donde iba a dar sobre todo la gente que no tenía grandes recursos, ¿sí? Como por ejemplo indígenas, esclavos o gente pobre, eran enterrados en esos espacios de cementerios abiertos que ni siquiera tenían cerco, a 1 metro con un poquito de tierra pisonada. Imaginen una lluvia como la de la semana pasada después de un enterramiento. ¿Qué pasa? Aflora el cadáver. ¿Qué pasa si aflora el cadáver? Perros, cerdos, ¿sí? Hace 200, 300 años los cerdos andaban sueltos por ahí. Y a los cerdos, como lo sabrán por alguna película, les encanta la carne humana, ¿sí? Pero también aves de rapiña, ¿sí? Ratas. Todo este espectáculo tan bonito ocurría hace muy poco tiempo. Y lo que empujó a que se cambiara la técnica de enterramiento fueron epidemias. Precisamente por el temor a que el contagio fuese por emanación. El olor a la putrefacción era sospechoso de contagiar y transmitir enfermedades. Y esto es lo que obligó, con el crecimiento de las ciudades, a cambiar el modelo. ¿Qué pasaba en estas sociedades, en las nuestras, hace unos 200 años atrás, si había una epidemia que mataba a miles de personas? ¿Fosa común? ¿Ah? ¿Una fosa común? Una Fosa común. O los quemaban. Y si había cal, los calcinaban. ¿Sí? ¿Saben cuándo llegó la pandemia de cólera a América? El cólera es una enfermedad horrible. Te mueres desangrado y por diarrea. Y mueres en días. Fue la primera mitad del siglo XX. Del siglo XIX. 19. Sí. Hubo 4 pandemias en 50 años, globales. ¿Sí? Cuando llegó el cólera, imagínense lo que esto significa. Estaba en plena transición hacia la existencia de cementerios como los conocemos. Y lo que se hizo fue fosas comunes. Fosas comunes a las que se le echaba cal, ¿sí? Para calcinar los cuerpos. Esto, sí, que es una práctica que es, digamos, contraviene toda nuestra idea moral y afectiva de lo que representa el trato al cadáver, la desaparición de la individualización de la persona, que se convierte en un amasijo de cuerpos si es enterrado. Esto pasaba contra el luto, contra el dolor. Al que no le importe, le pido por favor que se vaya, porque la verdad que tampoco vine a perder el tiempo con las visitas de los demás. O sea, no hay ningún problema, pueden firmar y se van, y todo bien. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Este trato al cadáver en grandes cantidades condujo precisamente a que se asentaran los cementerios. No fue un problema religioso, fue un problema de montones de cadáveres. Sin embargo, con la pandemia de COVID, con el tsunami o con el terremoto de Haití, por ejemplo, las fosas comunes, la calcinación, la incineración, ¿sí? Existió en el siglo XXI. Eso significa que la capacidad de respuesta frente a un problema que sigue pasando y seguirá pasando se ve superada completamente. Camina, por el amor de Dios.
Es que yo no sé qué me pasa. Dale con ese, a ver. Haz un clic. Ah, ok. Bien, fíjense. Esto es Nueva York. Esto es con el COVID. Estamos hablando de Estados Unidos y el uso de fosas comunes, que además, como ven, no están lapidadas con cemento, sino tapadas con madera. ¿Mm? Significa que no hay ni siquiera el recurso económico. Y uno puede pensar, ¿cómo diablos Estados Unidos, Nueva York, no tiene el recurso económico para poder atender esto? Es que no hay previsión al respecto. ¿Sí? Se lo doy con el mouse. No, por atrás. Por atrás. Ok. La India. COVID. ¿Sí? Esos son pilas de cadáver. También en la India. Perú. Fíjense que los enterramientos no son en cementerios regulares. Nueva York. ¿Qué transporta el cadáver? Un camión de mudanza. Este es otro aspecto fundamental. Cuando nos conseguimos un cadáver o muchos cadáveres, ¿sí? Para el estudio del cadáver, la posibilidad de la identificación del sujeto que encontramos, hay que conservarlo. El estudio del forense se hace mejor si el cadáver está conservado a que si está en estado de putrefacción, aunque lo puede hacer. ¿Sí? Por lo tanto, necesitamos camiones refrigerados. No existe la previsión para eso en ninguna parte. Cuando ocurre, alquilan camiones o pasa esto. Ecuador. Brasil. Esto es elocuente. ¿Sí? Esto es elocuente. Falta de todo tipo de capacidad técnica, médica, forense, para atender el problema. No son las únicas cosas que colapsan frente a este problema. Es una foto del Cementerio General del Sur, cementerio público hoy en Caracas, saqueado por completo. Esa es otra drama de los cementerios. Si no se cuidan, si no se mantienen, si no tienen atención pública, si no hay recursos, si no hay interés, pasa esto. Bien, decíamos, volverá a suceder. Entonces, lo que hablábamos, parte de lo que determina la forma de enterramiento moderno tiene que ver con, en el caso de Hispanoamérica, con una decisión de la monarquía de enterrar fuera de las iglesias en cementerios cercados. Es que ni siquiera cercaban los cementerios, por eso los animales hacían un festín, ¿sí? Con los cadáveres. Eso era absolutamente común. Y además, más allá de lo común, que también es importante entender que es la sociedad la que deja de sentir como algo regular la convivencia con el cadáver en la iglesia, también el dolor, ¿sí? El luto, lo que representa que un familiar cercano fallezca, sea enterrado y mañana aparezca un perro con un pedazo del cadáver caminando por la Plaza Mayor. ¿Sí? Este tipo de cosas comenzaron a irritar a la gente y fue lo que condujo a la transformación de la técnica de enterramiento. Eso fue un problema de salud pública. Entonces, antes de definirlos, vamos a ver problemas elementales, ¿no? Como decíamos, carencia de técnicas y métodos para el manejo y la disposición final del cadáver. No hay recursos, todo se ve sobrepasado. Si alguno de ustedes no conoce una morgue pública, visiten alguna vez y se va a dar cuenta que el espacio que hay para tratar cuerpos puede ser para 10 cuerpos. Pero ya cuando eso se ve superado, tampoco hay 80 forenses en una morgue. No es una profesión común. La necesidad de identificar los cuerpos. Cuando ocurren este tipo de desastres, en donde la destrucción aplasta un montón de cadáveres, no quedan reconocibles. De hecho, la sorpresa del evento, ¿sí? Si es un evento que irrumpe explosivamente, como una erupción, por ejemplo, como una luz, el cuerpo no está preparado para ser identificado. No tiene
por ejemplo, la documentación encima, ¿sí? Nadie sabe dónde estaba esa persona si lo coge en la calle. Entonces, la identificación es un problema jurídico. No solamente es el problema de saber quién es simplemente. Luego es, de hecho, un problema de luto, es un problema de dolor. Porque si nunca identificaron a una persona querida, no sé dónde está. Eso lo vamos a ver también. Y también, perdón, también hay el problema que si yo no lo identifico, no puedo saber si está muerto, y el problema de muerte presunta, son problemas de sucesión, y esto lo digo sobre todo para los estudiantes de historia del derecho. Esas son problemáticas que la sociedad, desde los tiempos más antiguos, tuvo que enfrentar. La vida se extingue con la muerte. Esto conlleva que hay que traspasar un patrimonio a alguien más, pero como puedes saber si está muerto, tengo identificado. Así es. Por eso hablamos de conflictos jurídicos, pero también la contradicción con la calificación de desaparecido. Si recogemos un montón de cadáveres no identificados y yo hago una denuncia de que no sea yo el cadáver de mi familiar, como no se ha identificado este cuerpo, esto pasa a una lista de desaparecidos, pero no desapareció, está ahí solo que no se pudo identificar. Este conflicto, ¿sí?, es muy común en eventos de destrucción. Insuficiencia médica y forense, lo decíamos ahora, no existe una capacidad tal como para atender tantos cadáveres al mismo tiempo. Ausencia de preparación institucional y profesional, es decir, tampoco existe tantos forenses, tampoco existe una preparación institucional transversal, coordinada entre los cuerpos que atienden este tipo de problemas. Más aún, cuando ocurre un desastre en donde hay mucha destrucción a lo largo de muchos kilómetros y hay muchos cuerpos, deben saber, porque lo deben haber visto, la descoordinación entre cuerpos para levantar los cuerpos, para levantar la descoordinación entre los cuerpos que deben atender, protección civil, bomberos, el ejército, ¿sí?, que todo el mundo quiere mandar y nadie quiere coordinarse, ¿sí? Ese problema forma parte de un desastre. La desestructuración de la funcionalidad institucional forma parte del desastre. El uso inescrupuloso del problema, ¿sí? Decir son 30.000 muertos sin saber siquiera cuántos son, porque se utiliza el número de muertes como una escala para medir desastres. Eso es un error. Los seres humanos no somos escala para medir desastres, sin embargo se utiliza, y lo vamos a ver también. El miedo al cadáver, eso es otro problema. El hecho de que, por ejemplo, ocurre una destrucción, encontramos cuerpos, tardan en venir a recuperarlos y la gente le tiene miedo al cadáver. Y lo primero que hace es que lo calcina o lo quema, ¿sí? Y ese miedo al cadáver opera cuando no hay respuesta apropiada frente al problema. Imprecisiones en la cuantificación de eso. Son 30.000 y no han contado nada, no tienen ni idea. ¿Cuántos murieron en Haití? Nadie sabe. Porque nunca hubo ni siquiera el recurso sistemático para poder atender el problema. Nunca sabremos cuántos murieron en Haití. Es horrible. Y el luto colectivo, el duelo abierto. Aquí podemos plantear un problema que no tiene que ver con eventos naturales. Desaparecidos en dictadura. ¿Sí? Décadas de duelo abierto, sin ninguna respuesta. Donde hay no una ni dos, sino miles de muertes, o un número de muertos que no sabemos, porque nunca hubo la responsabilidad de poder cuantificar esto. Y significa además un duelo que no se cierra, porque no se consigue el cuerpo del familiar. Entonces, todos estos problemas conforman en sí mismo un desastre, ¿sí? Ya la superación de la capacidad de respuesta técnica lo es, pero todo esto se articula, por eso decíamos que es un problema transversal, ¿no? Fíjese la transversalidad del problema que articula cada uno de estos elementos. Por lo general, cuando suceden muertes masivas y sobre todo asociado con destrucción, el colapso no es solamente el hecho de todo lo que encontramos como escenario. Colapsa la respuesta de la sociedad, colapsa el orden de la sociedad, colapsa éticamente, ¿sí?
cuando se destruye masivamente un lugar, se pierden referentes. No solo el referente material, se pierde el referente intersubjetivo y la sociedad entra en un caos que es parte del desastre. El saqueo, las violaciones colectivas, ¿sí? Los ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, criminalidad, todo eso forma parte del colapso del orden, pero que además también colapsa el orden formal, ¿sí? Decíamos, desaparece la justicia, si no está la pérdida del referente material y también la desaparición de la institución, ¿sí? El aplastamiento de los derechos comunes, ahí, en el momento del caos, no hay ningún orden, ¿sí? Desaparece la responsabilidad política, más se vuelve opaca, ¿sí? La capacidad técnica se ve superada, el entramado intersubjetivo, o sea, la forma, el respeto mutuo. La pulsión por la supervivencia puede conducir al irrespeto del otro o al aplastamiento del otro. Desaparece la solidaridad. Es mentira que los pueblos se vuelven solidarios en medio del desastre. Eso es no solamente una mentira romántica, sino que es una irrealidad. En el momento del desastre la gente ve cómo hace para sobrevivir. Si eso pasa por aplastar a otros, lo va a hacer. Las criminalidades, ¿no? Que afloran por la pérdida de referentes, ¿sí? La desaparición de códigos y límites éticos, como decíamos. Entonces, si nos aproximamos a una definición analítica, sabemos que no existe ningún consenso para decir qué son muertes masivas, sobre todo porque es una generalidad que no dice nada. Masivo puede ser mucho, pero mucho no es nada, porque no tiene nada específico asociado a la definición. Sin embargo, sí, conseguimos definiciones de la OMS en donde todo lo que dice es la superación de la capacidad de respuesta para el manejo de los cuerpos. Nada más. Se habla de incidentes, de desastres, ¿sí? Como eso, masivo. Pero no hay ninguna precisión. Y no obstante, el número de muertes es fundamental. ¿Por qué lo es? Porque estamos hablando de seres humanos. No estamos hablando de sacos de papa, ni de piedras, ni de kilos de arena. Hablamos de personas. Por lo tanto, saber cuántos son es el respeto a la vida también. Bien, entonces, se sigue utilizando el número de muertes como escala. Leo la lámina y te doy la palabra. Entonces, esas cifras redondas, ¿sí? Cuando preguntamos cuántos murieron en el terremoto, a 200.000, ¿sí? O este es un desastre de 30.000 muertos, como si eso fuese la magnitud de un sismo, ¿no? Y utilizar esto distorsiona el hecho, ¿sí? Porque genera un imaginario al respecto que no tiene que ver con la realidad. Al mismo tiempo, esto necesita ser analizado, ¿no? Porque el problema fundamental es el desastre, no el número. Es la causa que produce este problema. ¿Sí? Y los aspectos cuantitativos son datos, no pueden ser medidas. Los datos los utilizamos de acuerdo a cómo queremos investigar. Y para la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres, que es un organismo de Naciones Unidas, ¿sí? Utiliza una escala, ya la vamos a ver, para los desastres, que es una aberración. Porque, mira, solamente por el tema de la escala, por el hecho de que en todo desastre que hay, literalmente se usa siempre como una cuantificación de las personas para decir cómo esta fue la magnitud del problema, porque causa esto. Lo vemos ahora, mira. Cada vez que tocas tú eso, te deja de funcionar. No toques más. Lo único que tengo que decir es si hay alguien en la sala de espera, pero eso. Ok, fíjate, por ejemplo, hablando de desastres que no son naturales, sin embargo, son titulares, ¿no? Los peores desastres naturales del siglo XXI, y se toma en cuenta por la cantidad de gente, por miles de vidas arrebatadas por la naturaleza, ¿sí? Y aquí tienes, por ejemplo, de la Universidad Católica de Lovaina, ¿sí? Te pone, estos son los mayores desastres, y te pone una escala, ¿sí? Entre 100.000 muertos y... Entonces, 3 millones. Eso, además, todas son cifras redondas, ¿sí?
O por ejemplo, la organización, la OMM, la Meteorología Mundial, habla de las cifras más elevadas de víctimas, ¿no? Es como que el morbo de la noticia también, ¿no? Es utilizar al muerto como un gancho para que leas algo, para que te intereses por algo. Aquí tenemos eso. Lo que se desprende de ese tema es la definición de grandes desastres según cuánta gente murió. Y esta es la escala que decíamos de Naciones Unidas a través de la Estrategia para la Reducción de Desastres, en donde, fíjense, es por índice de mortalidad que medimos el desastre. O sea si son 101, o sea, uno más, uno menos, entra en una escala que es absurdo. O por ejemplo, ¿ves? Hay un ranking de desastres naturales, ¿no? En donde, bueno, este ocupa el segundo lugar, o sea. O incendios, ¿sí? En donde también se mide el incendio por la cantidad de muertes y no por el hecho mismo como tal, ¿no? Incendios, con placer. Entonces, bueno, para definir esto, decíamos, la importancia está, la advertencia está en cuál es la causalidad del problema. El número de muertes tiene que ser un objetivo de derechos humanos, pero no una escala de desastres, ¿no? Se necesita una noción analítica al respecto para poder dar cuenta del problema y no necesariamente el uso de esto a conveniencia de un noticiero o de instituciones que explotan el asunto. Y esto significa comprender al desastre y comprender sus causalidades y el contexto donde ocurre para poder entenderlo. Entonces, una propuesta de definición. Hablamos de 6 variables. Una, un espacio geográfico, jurisdicción, es decir, dónde ocurre el evento, pero que también podemos delimitar el espacio. Por ejemplo, la ciudad de Santiago, ¿no? Entonces podemos saber que ahí es donde ha impactado el evento. Una población específica, es decir, cuánta gente vive dentro de ese espacio que ha impactado el evento, el que sea. Que las muertes estén asociadas con ese mismo evento. Que podamos definir que esa cantidad de muertes están asociadas con esa causalidad dentro de ese espacio en particular. ¿Sí? Un tiempo delimitado, es decir, tenemos que definir cuánto y en qué momento ocurre el desastre, cuánto dura el desastre. Puede ser, el sismo es el fenómeno, el desastre viene después. ¿Sí? Y si el desastre produce muertes, no solo por esta destrucción, sino por los saqueos o las violaciones, las ejecuciones extrajudiciales, tenemos que establecer un tiempo al respecto. Si pensamos en dictaduras, tenemos que establecer un tiempo al respecto. Una relación proporcional de esos fallecidos con esa población. No significa esa relación proporcional que solo hablaremos de muertes masivas cuando es el 50% más 1. No importa, pueden ser 700 en una población de 5 millones, pero son masivas porque se corresponde con todo lo demás. Porque esa proporción no está determinada porque son muchos, sino porque se articulan todos los problemas que estábamos viendo en la línea anterior. Porque además tiene que colapsar la sociedad, lo que representa el orden al respecto, ha colapsado y ha permitido que todo esto se desate como un desastre, ¿no? Por lo tanto, esta relación de espacio, población, tiempo, causa, más la proporcionalidad de las muertes con relación a la población, nos permite definir ese tipo de desastres, ¿no? Entonces hablaremos de muertes masivas, sobre todo cuando está asociado con un evento, un espacio específico, ¿sí? Una población en particular. Entonces, no debemos pasar por alto que lo que el desastre desata no es solamente lo que observamos allí, sino que eso que observamos son problemas anteriores. ¿Sí? Pensemos, les pongo por caso, el estallido de octubre del 19. ¿Sí? La lectura de esto, para
la mayoría de quienes se han aproximado es lo que pasa a partir de esa semana, la destrucción del metro, etc. Lo que no se toma en cuenta es que son problemas anteriores, ¿sí? Y que la latencia del problema, la potencialidad del problema, está disparada por causalidades que no son una gasolina y fósforo, es un proceso. Y eso debe comprenderse analíticamente, ¿sí? Si no, la explicación al respecto es simplemente política conveniente o no comprende el problema, ¿no? Entonces, podemos entender que esos problemas que advertimos los podemos enlistar acá y que cuando estamos hablando específicamente de este tipo de desastres, ¿sí? Este grupo de carencias, ¿sí? Seguramente las vamos a conseguir con anterioridad. Dos grupos de problemas a entender. Uno, la falta de preparación, ¿sí? Por ejemplo, el protocolo de manejo de cadáveres, que debe existir coordinado para todo tipo de levantamiento de cadáveres. Cada cuerpo que se encarga de esto debe manejar el mismo protocolo, ¿sí? Y no, el levantamiento de cadáveres es un levantamiento técnico. No es simplemente tirar el cadáver a un camión, como pasa. Tener personal médico y forense capacitado para atender el problema, que sepa que puede enfrentar una gran cantidad de muertes. Cuando el tsunami de 2004, que afectó todo el Océano Índico y varios países, cada uno de esos lugares respondió de manera diferente. Sí. Algunos de ellos, por ejemplo, sabemos que respondieron como pasó con el COVID, incineraron cadáveres, calcinaron. Conocí un forense de Sri Lanka que hizo el esfuerzo de individualizar los cuerpos. O sea, no los tenemos identificados, los recuperamos, los individualizamos. Significa que yo lleno un protocolo en donde digo, tiene una sudadera amarilla, tiene pantalón negro, ¿sí? Y puede ser de tal sexo, tal edad. No sé quién es, pero hago una individualización. ¿Dos? Y luego de esto hago enterramientos comunes, que no es lo mismo que una fosa común. Y esos enterramientos pueden ser de muchísimas personas, pero están con coordenadas. El A1 pertenece a este individuo, que no sé quién es, pero tiene estas características. Le tomo una foto además. Cuando los familiares vengan a decir, estoy buscando a esta persona, ¿sí? El forense puede decir, puede coincidir con este cuerpo y se exhuma el cadáver para ver si coincide, por lo general coincide. Eso lo hizo este médico que además es forense y abogado, Clifford Pereira. Bien. Bueno, y todo lo demás, contar con bases jurídicas que atiendan el problema y que defiendan los derechos, no solamente de los que fallecen, sino de los familiares, los dolientes también, que tienen derechos al respecto. Evitar declaraciones irresponsables es fundamental y eso casi nunca pasa. Otro aspecto fundamental es cómo investigar esto, ¿sí? Cuando investigamos, por ejemplo, si ustedes eligen un evento del pasado para hacer una investigación al respecto, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que buscar? Primero, volver al evento y redescribirlo, aunque haya sido descrito 1000 veces, descríbanlo ustedes a partir de armado de fuentes y una descripción densa, con muchísimo detalle. ¿Sí? Procurar distancia perspectiva, es decir, no voy a estudiar algo con lo que yo tengo un vínculo afectivo para poder comprenderlo mejor. ¿Sí? Comprender el contexto donde tiene lugar es fundamental para entender la causalidad del problema, para entender toda la información que aparece, el contenido discursivo, ¿sí? Ampliar el espectro de fuentes, no solamente periódicos o documentación común es a lo que vamos a investigar. Podemos investigar en morgues, en hospitales, tienen archivos, tienen información, ¿sí? Instituciones de ayuda de emergencia,
cementerios, ONG, todo lo que pueda conjuntar información sobre esas muertes me va a dar pistas para la investigación. Y también esto vale para los que tienen que relatar, no solo estudiar, sino los periodistas, ya que tenemos estudiantes de la escuela de periodismo, para que sepan un poco cómo Los responsables de los titulares. aprovecharse de los enlaces naturales. Sí, sí. Aprovecharse de ese tema. Bien. Y la preparación técnica y forense, lo que decíamos, ¿no? Seguir protocolos de levantamiento, que esos protocolos existen, pero no se siguen porque la emergencia, levanta el cuerpo, échalo en el camión y después vemos, ¿no? La articulación institucional es fundamental, esa coordinación entre cuerpos es fundamental, ¿sí? Publicar las fotografías de los cuerpos no identificados para que la gente pueda reconocerlos. Eso es muy necesario. ¿Sí? Olvidar el morbo y entender que el que está buscando un familiar desaparecido necesita saber dónde está. Recoger información sobre los fallecidos o desaparecidos para facilitar esa identificación. La gente que está persiguiendo, denunciando, tiene que alcanzar la mayor cantidad de información para que facilite la identificación de los cuerpos, ¿no? Y que todo esto además también pueda evitar la participación de los espontáneos, ¿no? O sea, yo voy a ayudar y entonces lo que hace es meter la pata. Eso es muy, muy común, sobre todo ese impulso de querer figurar al ayudar muchas veces contraviene la técnica. Ajá, fíjense, estos son lo que decíamos, enterramientos en donde los cuerpos no son identificados, pero son individualizados. En un enterramiento que luego va a permitir saber dónde está cada uno de ellos, no tiene nombre, pero tiene unas coordenadas. Y puede ser exhumado para verificar si es quien está buscando el familiar, ¿no? O lo contrario. ¿Sí? Tratar de conservar los cadáveres con hielo seco que los quema. Como además evidentemente está pasando en esa imagen. ¿Sí? O aquí hay un esfuerzo por hacer algo por el estilo, en donde seguramente esta sociedad tiene menos recursos, pero fíjense que ese esfuerzo da para ese orden, pero miren cómo llegan desordenados, ¿no? Probablemente esto no tuvo esta etapa previa, sino que lo están haciendo con ese orden, pero no tiene una etapa previa de coordinación en la individualización del resto. Aquí tenemos un esfuerzo de individualizar cada uno de los lugares donde va cada cuerpo. O lo que no debe hacerse. Lo que decíamos, ¿no? El miedo al cadáver. ¿Sí? Ese cuerpo que está ahí, entonces yo lo quemo porque puede pasar algo, ¿no? No se puede levantar. Bien. Entonces, tenemos que definir, evidentemente, que las fosas comunes pueden ser útiles, como lo veíamos, pero también existen otro tipo de fosa común, ¿no? Que ya sabemos cómo se emplean en una gran cantidad de casos, incluso casos cercanos a nosotros históricamente, ¿no? Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Esto es en Argentina, hallazgos de fosas comunes. ¿Sí? México. Ejemplos de lo que veíamos, ¿no? Bien. Entonces, bien, el hecho de la capacidad de respuesta para el manejo elevado del número de víctimas ya es en sí mismo un desastre, ¿no? El número de muertes no es directamente proporcional a la magnitud del desastre, ¿sí? No es una escala. El problema concreto es esa superación de la capacidad de respuesta, pero debe diferenciarse del problema de investigación. La investigación es lo que yo defino como problema. El hecho en sí mismo como problema es una cosa diferente, ¿sí? El objetivo de la investigación es comprender, no resolver. Eso le corresponde al cuerpo técnico al respecto, no a nosotros. Nosotros lo que hacemos es comprender el hecho, ¿no? Eso. Y ofrecer soluciones técnicas y científicas es importante. El punto está en que le presten atención, ¿sí? Bueno, tenemos un par de ejemplos que vamos a ver rápidamente y son investigaciones que hice en Venezuela.
Una de ellas es el caso Vargas de diciembre del 99, unos aludes muy grandes en unos 40 kilómetros destruyen buena parte de la población y generan una destrucción muy grande. Vamos a ver algunas escenas al respecto. Y sobre eso hay muchísimos problemas sin resolver. 36 horas de lluvias corridas sobre una franja muy estrecha, ¿sí? Mar, montaña, 2000 metros, y el espacio el más ancho de 3 kilómetros nada más, y allí había muchos asentamientos, ¿no? Unas 27 quebradas y ríos se desbordan, ¿sí? Se destruye la infraestructura vial, quedan las poblaciones arrasadas, aisladas, ¿sí? Esas escenas también le dieron la vuelta al mundo, y desde un principio se hizo la mención a decenas de miles de muertos, así como ahí tiene que haber miles de muertos, como si fuese eso. Bueno, estas son las escenas, ¿no? Entonces, por supuesto, de repente uno piensa, mira, ahí vivía gente, pues se murieron todos. O sea, no el imaginario no ayuda, ¿no? Esta es, decíamos, la estrecha franja, el mar. Estos son montañas de 2000 metros. Fíjense que el espacio habitado es muy pequeño. Esta es una población. Esto está sobre el cauce de un río, ¿sí? ¿Ves? Otra vista desde atrás. Y así quedó. Claro, o sea, está en una zona de riesgo, con infraestructura obviamente altamente vulnerable. Excelente. Así es. Otra imagen del mismo lugar. Sí, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? A los pocos días tenemos esto, urnas y fosas insuficientes para sepultar las víctimas, ¿sí? Se están cavando 700 fosas comunes, eso nunca pasó, pero se están cavando 700 fosas comunes para enterrar todo esto, ¿no? Y de repente cuando vemos acá, en esto que está acá, personas damnificadas, 150.000, afectadas, 120.000, dime la diferencia entre el damnificado y el afectado. Desaparecidas, 7.000, ¿sí? Fallecidos, 250. Y esto es el mismo periódico, está al lado. ¿Sí? Es absurdo, ¿no? Bueno, eso genera un caos para que todas las declaraciones, ¿sí? Empiecen a decir desde incalculables, más de 100, 25.000 o 50.000, que lo dijo el presidente de la Cruz Roja Internacional, que llegó, se bajó del avión, subió en un helicóptero, dio una vuelta y se fue y dijo, son 50.000. Y ya eso generó una banda entre 100 y 50.000, sí, más o menos. Entre 100 y 50.000 son personas. ¿Sí? ¿Qué franja es esta? ¿Qué puede decir? No, si ahí murieron como, no, 15.000, no, 30.000, 50.000. Lo que indica eso es un desconocimiento absoluto. Sin embargo, la observación del problema fue muy importante comprender el fenómeno. No hablamos del contexto, también hablamos del fenómeno. ¿Qué fue lo que pasó? Esto que observamos acá es una terraza aluvial, ¿sí? Y estos son los bloques transportados. Este es el evento del 99. Este es el alud, ¿sí? Esto pasó en esas fotos que vimos, pasó. Estos son el tamaño del bloque, fíjense la escala, ¿no? Ahí tenemos otra escala para que se den cuenta, ¿sí? Más. Aquí ya está sepultado por la vegetación, ¿sí? O deslizamientos que acabaron con las casas, ¿no? Entonces, para comprender esto, otra vez vemos la escala. Lo vamos a ver a nivel macro, en donde podemos observar precisamente que esta altura de flujo es capaz de transportar este tipo de bloques. Eso se llama flujos antinewtonianos o antigravitacionales, porque lo más liviano va abajo y lo más pesado va arriba. Lo vemos en escala micro, encapsulado en alguna ruina, ¿sí? ¿Lo ven? Y podemos ver que si hablamos de franjas finas con franjas gruesas, podemos observar diferentes momentos para que se haya conformado a esta altura. Fíjense lo importante de poder comprender esto para entender después de dónde sacan los 50.000 muertos. Porque el hecho de observar esto
fue decisivo para entender el comportamiento de la gente. Estos aludes, sí, ocurren con mucha violencia, pero la inundación del río se va viendo. ¿Mm? Y hay que ser un poquito tonto para quedarse parado al lado del río a ver si viene una luz. Cuando la gente ve el desborde, se va. ¿Mm? Bueno, la investigación, estos son libros de registro del cementerio para que vean también a dónde se fue a buscar información, entre otras cosas. ¿Sí? Hubo dos momentos, pero un total de 609 restos hallados, ¿sí? De los cuales 241 fueron identificados y 368 no fueron identificados. O sea, recuerdan los 50.000, ¿no? Solo 609 restos hallados. ¿Mm? Bien, desaparecidos, solo 331 denuncias. Es decir, son denuncias que hubo prosecución de la denuncia durante 2 años, por lo menos, para poder decir, bueno, este familiar nunca apareció. Y no fueron 7.000 desaparecidos. Bueno, solamente 331 denuncias, que de esas denuncias, según la investigación, unas 212 podrían coincidir con los restos no identificados. Vean además el match, ¿no? 300 y pico, 200 y pico, o sea, los no identificados contienen a los desaparecidos. ¿No? Y luego, por supuesto, ¿no? La sistematización de esos no identificados, ¿no? De los identificados, y lo que permite entender finalmente que la probabilidad no estadística de una suma entre los restos hallados y los 196 que no coinciden nos daría unos 805, o sea, una probabilidad no estadística de más o menos 800 muertos. Además, esto tuvo un resultado importante que fue la creación de las listas. ¿Sí? Yo elaboré listas de las víctimas en donde pusimos un número correlativo, un número de estudio, la fecha del estudio, el nombre completo, la edad, ¿sí? El sexo, la causa de muerte que está codificada, la procedencia del cuerpo. Todo esto está en la documentación. Lo que nadie hizo oficialmente. Porque es mucho más importante decir que son 50.000 muertos, que eso conduce a ayuda internacional, a decir que son 800, ¿no? Y dónde fue enterrado o si fue entregado a su familiar. Sí, esa es la codificación de las causas de muerte. Y la lista de desaparecidos, es decir, esas denuncias. Bueno, por supuesto, la otra también sigue, o sea, solamente les pongo una muestra en donde tenemos el número correlativo, el nombre, la edad, el género y dónde desapareció, en qué localidad desapareció según la denuncia. Lo que me permite también hacer el match con los no identificados. Por ejemplo, si tengo una mujer entre 45 y 50 años, que lo puede determinar el forense, más o menos, ¿no? Que fue hallada en una localidad que me coincide con esto, oye, ese cadáver tiene que parecerse a este. Esa coincidencia, ese esfuerzo lo hace un investigador, pero hasta el día de hoy ninguna institución lo ha hecho, porque no le interesa al gobierno decir que ya Estado actual no le importa un comino, pero en ese momento nunca le interesó decir que podía ser un desastre de menos muertes porque eso es menos dinero. Y luego una lista muy delicada, ¿sí? Aquí tenemos una escena de cómo el ejército rescató gente y tenemos una lista de desaparecidos bajo sospecha de vida. Es decir, lista de menores cuyos padres colocaron en el helicóptero y desaparecieron. ¿Sí? Es una lista corta de 20, pero son denuncias de niños que no murieron, de menores que no murieron y que fueron rescatados por elementos del gobierno a través del ejército y desaparecen. Esto es tráfico de personas, algo que sucede en desastres muy comúnmente y que el tráfico de personas siempre es amparado por organismos oficiales. ¿Ok? Siempre. Desaparecidos bajo sospecha de vida que nunca volvieron a aparecer.
Otro caso, y el último. 10 minutos. Sí, bueno, muertes violentas. Que es un caso importante de entender que el periodo de estudios es el gobierno de Chávez, ¿sí? Y que es un ámbito de transformación abrupta del Estado, cambio de leyes penales y de cuerpos de seguridad, una cantidad de aspectos que permitieron entender lo que estaba pasando en ese periodo, ¿no? Entonces, las muertes violentas básicamente las hallamos según la definición técnica, es decir, no son muertes por accidente, son homicidios, resistencia al arresto y muertes en averiguación. Esas tres categorías nos permiten hablar de muertes violentas, ¿no? Y se dejan por fuera, decíamos, los accidentes, etc. El tipo de muerte violenta en estos casos es producto de un hecho delictivo, lo que significa que es un problema social, ¿no? Entonces, tenemos dos fuentes, ¿sí? Esto aquí está tapado, pero este es un observatorio de violencia y esto es una organización no gubernamental, una ONG, que utilizó fuentes oficiales. Y desde 1999 hasta 2012, 244.000 muertos por este tipo de muerte violenta, ¿no? Ahora lo vamos a ver en proporción. Fíjense cómo suben las muertes violentas, cómo escalan, ¿sí? Dentro de este periodo, lo cual significa que el aumento de la delictividad, en todo caso, es un problema social y que está vinculado a un hecho histórico, ¿no? Lo vemos acá en la tasa de muertes, ¿sí? Que es una forma de poder medir también las muertes. Y le decíamos el resultado. El promedio es casi el 1% de la población total que fallece en ese periodo por muertes violentas, ¿no? Cuando ustedes entendemos ahora la percepción de la inseguridad aquí en Chile que está aumentando, ¿sí? Revisen después los indicadores oficiales de muertes violentas y eso les va a permitir entender que no es solo, digamos, el aumento de la criminalidad. Eso está asociado con problemas sociales, con problemas políticos, con problemas de poder, ¿sí? Que los podemos observar en periodos históricos y se van a dar cuenta de la oscilación al respecto y de lo importante que es entenderlo como problema. Bien, ¿qué aporta esto? Bueno, sobre todo la comprensión analítica de los desastres de muertes masivas, ¿sí? La cuantificación, que es fundamental, la distribución geográfica y estadística de los resultados, ¿no? La identificación de los fallecidos, algo que no han hecho las instituciones, lo podemos hacer a través de la investigación. La precisión entre cuerpos no identificados e identificados, la disminución de la especulación de desaparecidos, la fiabilidad de los resultados sobre la calidad de las fuentes, información crítica y sobre todo respeto a dolientes y víctimas, ¿no? Seguimos insistiendo que el número de muertes no puede ser la escala, ¿sí? Que los familiares además tienen el derecho a contar con un cierre, con una respuesta formal, con cerrar el duelo. ¿Mm? Que necesitamos una precisión técnica y conceptual para entender el problema, que es necesario construir plataformas jurídicas específicas para atender esto, ¿sí? Que no basta con las que ya tenemos porque no es un problema común, es un problema recurrente, pero no es común, ¿sí? Y necesita plataformas jurídicas para atenderlo. Y es imperativo que todos los gobiernos puedan entender que esto les puede pasar en algún momento, ¿no? Ninguna sociedad está exenta al respecto. Esto es un problema crítico que resulta de una condición social, sobre todo cuando hablamos de muertes violentas, ¿sí? Necesitamos profundizar analíticamente en esto para poder evitar, prevenir, porque la catástrofe también está en lo que pasa después, no solamente en el hecho que produce la muerte. Y esto es una línea de investigación que necesita atenderse y cultivarse, ¿no? Y bueno, finalmente, que no haya sepulturas sin identificación, porque es el respeto a los muertos como a los dolientes. Es muy importante. Muchas gracias.